Este, y bueno, también, bueno, vamos a esperar a que se integren los demás. Y tentativamente, ¿cuántas serían tus páginas, Evaristo, para la propuesta de música? Serían 4 páginas, lo más probable, no, tal vez un poco más, pero mínimo 4. Uh-huh. Tentativamente. Bueno. ¿Tú ya tienes alguna estructura con la que quieras trabajar, Diego? Sí, es la de documental fake. Es lo Sí. que es bueno, es que yo también no sé exactamente en qué consista, pero por lo que por mi idea pensé que cabría en esa categoría, pues en esa, aunque el documental vendría más bien en lo narrado y no, pero en lo dibujado no sé qué estructura quedaría, pero bueno, yo ya más o menos ya hice los bocetos, pero la parte de la trama o la estructura quedaría más bien en lo narrado más que en lo dibujado. Sí, es que es complejo porque, ¿cómo decir? Ninguna estructura es ortodoxa como tal, ¿no? Aunque tú eligieras documental fake, si uno se pone a analizar, en realidad tiene muchas estructuras internas. De acuerdo a la trama que tú me comentaste, también la estructura interna que tiene también es, tiene estructura de contrapunto, porque finalmente es un objeto que perteneció, ¿no?, a distintos personajes. Sí, bueno, no lo había visto desde ese punto de vista, pero pues, sí también. Sí, Aunque yo lo hice pensando más en lo de que era una narración que se basaba en datos falsos. Bueno, hay datos reales, pero lo que da origen al relato sería algo falso que pues, se me ocurrió que podía servir para narrar algo. sí, sí, también en cuanto a ya a un formato meramente de pseudotrama, ficción o ficción documental fake, tendría que ser sí, o sea, sí, ya no pudimos platicar más a fondo, pero sí, en efecto creo que tendría que ser otro planteamiento narratológico en el que tuviera que haber ya como tal otro formato, ¿no? Por ejemplo, la historia de la guitarra, ¿no? Y ya tiene incluso un formato de documental, ¿no? En el que el formato de entrevista, el recurso de la entrevista, el recurso de um, sí, incluso hay una estética del documental, ¿no? Que plantea una estética de lo objetivo, que finalmente también hay muchos materiales teóricos sobre qué es la objetividad, ¿no? La objetividad no existe, este, incluso parte también de eso, ¿no? El filosofar sobre qué es el... Es que aquí yo ya no te comenté como tal este aspecto porque ya tiene que ver cómo lo ibas a desarrollar. Pero en sí lo que es el plot y pitch ya estaban realizados, ¿no? Y ya tiene que ver cómo lo ibas a trabajar. Pues la parte de trabajarlo ahorita pues empieza con 3 viñetas donde aparece el escenario, los personajes, y ya en el momento que uno de los personajes le empieza a contar a la entrevistadora lo que sabe sobre la guitarra, pues ya utilizaría un montón. Viñetas más bien sean como mega viñetas o splash page, o sea, quiero hacer las 2 páginas centrales que sean una sola imagen, pero dividida en 4 partes, donde se narra un poco de lo que aconteció con cada uno de los dueños de la guitarra. Uh-huh.
Y ya al final, la última página sería otra vez regresar con los personajes, ya dando, pues, para terminar la historia, cerrarle la narración. Ujú. Sí, sí, es que sí es muy importante, ¿no? Vamos a regresar como a esta parte del qué se cuenta y el cómo se cuenta, ¿no? El qué se cuenta es el pitch y el plot que me enviaste, qué se va a contar, ¿no? Es la historia de este objeto, y el cómo se va a contar ya tiene que ver con toda esta parte técnica, ¿no? De lo narratológico, a partir de qué tipo de personaje lo vas a contar, ¿no? Si va a ser un narrador omnisciente o un narrador en primera persona. O sea, es toda esta parte de configuración que tiene que ver ya con el proceso de tratamiento. Pero digamos que al menos ya tienes en sí lo que es la estructura de lo que vas a contar. Ya a partir de eso puedes hacer infinidad de experimentos narrativos, de cómo podría ser. Y bueno, también aquí, ¿cómo decir? O sea, sí es como importante la revista, ¿no? Pero creo que también es importante este proceso que nosotros vamos a tener como narradores, ¿no? Hacer como más consciente este proceso que implica contar una historia, ser como flexibles y qué pasaría si cuento la historia de esta forma, qué pasaría si decido elegir otra forma, etcétera, ¿no? Como que es también una especie de laboratorio de experimentación, de ensayo y error incluso, ¿no? Porque a veces es lo que pasa, ¿no? Como que queremos ver como resultados así muy, muy objetivos y de productos, pero también creo que es muy importante y también de hecho por eso inició este proyecto, ¿no? Con División de Investigación, porque es parte importante ir eligiendo objetivos de investigación y cómo llevarlos a cabo, cómo ir generando nuestro propio proceso de producción artística, ¿no? No sé qué opinan. Y pues sí, sí es como interesante, ¿no? Sí, sí, yo les propondría eso, ¿no? Sí ser como muy conscientes de cómo van realizando su proceso, ¿no? Y también darse como flexibilidad de decir, bueno, ¿qué pasaría si decido esto? Pero también como esta parte de decir, bueno, no me gustó, vuelvo a intentar otra posibilidad totalmente distinta. ¿Qué pasaría si ahora hago esto, no? Porque a veces somos como muy inflexibles y decir, no, es que me costó mucho trabajo haber hecho esta página y ahora ya no la voy a construir, aunque no me termino de convencer o algo, ¿no? Y sí, es como muy importante esta parte del proceso de, de buscar, ¿no? Y pues no sé. Sí, entonces dentro del formato ficción documental, pues hay infinidad de formatos para el documental, ¿no? Infinidad, ¿no? Que puede empezar como en un formato muy ortodoxo, tendiendo a la estética científica objetiva, e incluso se le considera una estética de laboratorio, una estética científica, colores fríos, la estética del plano como general, o incluso hay unos formatos de documental mucho más cercanos, ¿no? Que ya procuran como hablar ya directo al espectador, etcétera. O sea, hay infinidad de formatos que incluso creo que los documentales más recientes, que no he visto muchos, pero um, también los utilizan para artículos periodísticos, por ejemplo, la BBC y todos estos canales informativos en los que casi siempre plantean la historia de una persona que tiene tal situación, ¿no? Y bueno, sí, creo que aquí el asunto es que tú cheques, si vas a utilizar este formato documental, ¿cuál formato te gustaría, ¿no? De todos los que hay, ¿no? Si en sí, por ejemplo, el objeto es el personaje o hay en sí un personaje que está contando la historia del objeto. Sí. Pues sí hay un personaje que está contando la historia del objeto. No lo quise hacer así de directo porque me gustaba la idea de que alguien narrara la historia. Además de que
bueno, tengo la influencia de Mork Cinder, de Oesterheld y Brescia, que es algo similar, pues, el anticuario narra una historia a partir de los objetos que hay en su tienda de antigüedades. Entonces Sí. de ahí me vino la idea, dije, bueno, pues puedo narrar la historia el tema es música, pues puedo utilizar una guitarra y a partir de ahí narrar una historia y ya le fui agregando lo demás. Sí, sí, pues, a ver, vamos a ver si tengo alguna carpeta en la que haya estructura, por ejemplo, en intertextual. Intertextual también es, a su vez, una estructura que puede ser, ¿cómo decir? Por ejemplo, aquí, esta es una estructura intertextual que implica, puede ser también una estructura, mm, ay, se me fue el nombre. Pues sí, es una metahistoria, ¿no? Porque dentro de esa historia hay implícito la utilización de una pantalla, una ventana que es a su vez, es incluso un efecto Droste, ¿no? O un efecto, Matt Madden le llama estructura, etcétera, ¿no? Porque dentro de esta historia también está la misma historia. Y bueno, aquí es necesario para poder contarla de esta forma un dispositivo, ¿no? No sé qué tanto incluso se podría incluir en tu historia algún dispositivo o... Bueno, dispositivos, pues no creo porque está narrando hechos que fueron pues antes de los años 80, más reciente inicio de los 80. Entonces pues ya los personajes todavía no utilizan celulares o más bien es algo muy como que es sobre una laudería, pues un tipo que se dedica a que arreglar instrumentos de cuerda, entonces todo es como muy a lo antiguo, no tanto, no va a haber mucha tecnología ahí. Sí, sí, no necesariamente tiene que ver como una tecnología. Por ejemplo, en este caso, esta pieza que hizo McKee, es en la que también se hace evidente como estructuras de pensamiento, ¿no? Puede ser que un personaje al ver la guitarra le recuerde tal cosa. Puede también utilizarse en tu historia un efecto de flashback, por Eso ejemplo. sí, sí, eso sí lo pensé, sí, de hecho sí serían flashbacks, o sea, cuando el personaje, Laudero, empieza a narrar la historia, se va a ir hacia lo anterior, pues empieza a hablar sobre el primer dueño y aparecerán imágenes de esa persona y así del que después habla y así. Sí va a tener flashbacks. De De hecho, hecho, sí se va a narrar. ¿cómo? Ah, Así sería, pues cuando él habla, cuando lo está narrando, serían flashbacks. sí, por ejemplo, podría incluir el objeto stickers o elementos que motiven este flashback, ¿no? Sí, algo así. Todavía no lo tengo muy definido, pero sí sería, pues, la, gui- la guitarra y al momento de que, pues, le está mostrando la guitarra a la otra persona, ya empieza a narrar la historia y hay un flashback, o sea, donde está esa persona, el primer dueño, Atahualpa Yupanqui en este caso, que está tocando la guitarra y es que también como es de música, quiero eh, poner fragmentos de las canciones de estos personajes. De hecho, Atahualpa Yupanqui tiene una canción que se llama El payador perseguido, donde narra cómo, en una pequeña parte narra cómo pierde la guitarra, pues la vende porque tenía necesidades económicas. Y a partir de ahí fue también la idea, pues sí. Y esa parte la voy a incluir en el flashback, ¿no? Donde él está cantando esa,
parte de la canción. Pues está muy bien. Sí, sí, pues ya sé que para cada una de las historias utilizas el mismo recurso de, por ejemplo, de flashback o intertexto, ¿no? Por ejemplo, aquí finalmente, este, aunque no exista como tal un dispositivo tecnológico, la mente tiene una estructura similar, ¿no? Podemos ver un elemento y nos recuerda ciertas cosas, ¿no? De hecho, ahorita estaba pensando si como tal el recurso del flashback es un recurso intertextual como tal, ¿no? Porque un elemento detona el recordar una historia a modo de, como de paréntesis, ¿no? Y Sí, sí, de y hecho. No, adelante. sí, sí, pues ya sería cosa de ir como buscando posibles soluciones y cada historia tendría incluso una estructura muy propia o sería como muy similar en cada una de las historias. Incluso como tal, hay historias en las que ni el objeto es el personaje, ni los elementos humanos son los personajes, sino la relación que hay entre el objeto y los personajes es el personaje, ¿no? Sí, bueno, la historia sería como todo, pues todo lo global. Ya cuando la persona que está narrando lo que pasó con la guitarra, pues ya serían fragmentos pequeños, pues no quiero meterme así a narrar así toda una historia porque pues serían muchas páginas. Más bien en esta parte sería solo como que el personaje lo menciona, que hay muchas lagunas en la información, entonces él más o menos va dando lo poco que conoce él sobre ese objeto, pues, que son partes claves, pero no es toda la historia, Sí. sino solamente partes muy concretas para que permitan avanzar la narración sin, sin tener que, pues, ser tan detallado en lo que se está contando. Sí, y vemos que finalmente implica ir generando ya una confección de toda la información, ¿no? Que es, Sí, de hecho estoy ahí buscando algunas cosas todavía en internet para ver si son coherentes o si no. Pues estoy ahí haciendo una pequeña investigación documental. sí, sí, pues de alguna otra forma, bueno, yo le sugiero regresar como a este archivo, lo voy a volver a subir al taller, al grupo, perdón, porque implica también hacer una lluvia de ideas, cuáles son los objetos importantes que vinculan al objeto con tal persona, si fue de la misma forma con la otra persona, cuál es el contexto histórico que tiene cada personaje, cuáles son las partes importantes de cada contexto histórico que se puedan rescatar o incluso eliminar de la historia para enfocar más la historia. Y eso implica también la búsqueda de referencias e investigación, ¿no? La adecuación estilística pues tiene que ver también con cómo se va a ir elaborando hacia qué persona. Esto es opcional, ¿no? Ya sea que uno quiera enfocar hacia cierto tipo de público, no es lo mismo desarrollar una historia hacia un público adulto que a un sector infantil o juvenil, ¿no? Este, ¿Qué valores narrativos binarios va a tener ya sea cada una de las escenas? Incluso yo les sugiero que si ustedes ven que tiene la posibilidad de explotar más la historia, pues ir estructurando la historia para incluso poder conformar a largo plazo una novela gráfica, ¿no? Ya sea que quieran desarrollar como un primer capítulo, este, con la excusa de la entrega para siguiente número con el tema de música, ¿no? Este, y si, por ejemplo, tentativamente cuántas páginas serían, el page break, el panel break, qué tipo de estructura se utilizaría, qué tipo de moldes, ¿no? En este caso pues, son las estructuras. Este, en sí, pues no checamos el tema de puesta en página, ¿no? El semestre anterior
el ciclo anterior, pero pues ya lo vamos a checar, porque finalmente, como aquí citas, ¿no? Quiero un poco estar haciendo revisión de cómo soluciona Oestergel, y ¿cómo se llama el otro autor de la Brescia. obra? Brecht. Cómo solucionan la puesta en página, ¿no? Cómo configuran, porque es todo un ejercicio, ¿no? De qué elijo para contar la historia, qué oculto, cómo edito, etcétera, ¿no? Lo que es importante para un autor podría no ser importante para otro, etcétera, ¿no? Y y sí, como cada quien tiene que ir desarrollando su calendarización, puede ser opcional, ¿no? O lo pueden utilizar. Por ejemplo, aquí la calendarización hasta el 15 de agosto, junio, julio, pues es como un mes y medio, ¿no? Más o menos. Y bueno, y entonces, sí, no sé si tengan algún comentario, sugerencia, alguna estructura que quieran que revisemos. Y bueno, sí, yo les sugiero incluso estar buscando pues materiales, ¿no? Ver cómo lo han solucionado algunos otros dibujantes y ver incluso qué podemos como reciclar de esos materiales. Por ejemplo, esta estética del video, ¿no? Bueno, ahorita estamos viendo la estructura intertextual, y la estética del video, bueno, esta sí es muy acotada. Y bueno, también en cuanto a iconización, pues ahorita no anda por ahí Omar, pero esto sería un ejemplo de iconización, ¿no? En el que las viñetas se comportan como, en este caso, o como si fueran como paredes y techo, ¿no? Aquí vemos incluso que este recurso es utilizado en una película de terror, ¿no? En la de, ¿cómo se llama? El aro. El Aro, ¿no? Entonces es un intertexto. No hemos hablado incluso del tema de los plots o master plots. Los plots son como estructuras que pueden ser de guiños mínimos hasta toda una estructura de la obra completa, ¿no? Aquí un elemento mínimo de plot como molde, pues es esto, ¿no? Que un personaje sale de una pantalla, ¿no? Ya lo vimos en la película de El Aro, o no sé si hay un cómic previo, pero pues incluso nos puede remitir directamente a la referencia inicial, ¿no? Bueno. Sí, entonces, pues vamos a estar revisando estructuras, que creo que es como una forma como más, pues más amena, ¿no? Como de estar retornando a estos temas. Y y pues sí, la búsqueda de referencias e investigación, que tal vez esto sea como muy abrumador, pues, pero pues para el momento en el que luego solicitan, bueno, más bien los requerimientos para becas y todo eso, pues terminan pidiendo como cosas muy similares, ¿no? También tiene como esa finalidad, ¿no? De ir buscando todo esto. Y bueno, todo esto lo vamos a volver a revisar, que creo que es como muy importante, ¿no? Es muy importante volver a revisar esto de los valores narrativos, en torno a cómo elegimos
incluso valores, que también los valores, al ser universales y eternos, así como aquí el concepto melancolía lo entendemos, también lo entienden en otros países y en otras temporalidades, ¿no? El tema melancolía también se entendía tal vez en la época de la prehistoria, ¿no? Entonces, pues, configuran como una especie de patrón o molde de carácter universal y eterno, ¿no? De la experiencia humana. Entonces, hay algunos autores bueno, ahorita ya lo cerramos en Andes y medio, este, principalmente, por ejemplo, Robert McKee, que comenta que una historia debe contarse de manera tanto implícita como explícita, ¿no? De manera implícita tiene que estar contando algo universal y eterno, por eso él propone que el que cuenta una historia debe estar consciente de qué valores universales y eternos está utilizando, ¿no? Por ejemplo, aquí, por poner ejemplos, estoy trabajando con el tema memoria, olvido, lugar, no lugar, búsqueda, desorientación, claridad, distorsión, y sí, de hecho, también un poquito planteamos eso en el curso pasado, ¿no? Que pueden ir incluso eligiendo con qué valores ustedes quisieran trabajar, ¿no? Sí, cada proceso es distinto, ¿no? Por ejemplo, cada quien podría decir, no, pues yo quiero trabajar con el tema de cuerpo, ¿no? Bueno, ¿cómo vinculo el tema de cuerpo con música, ¿no? Etcétera. O sea, yo les sugiero también ese proceso, ¿no? Como de ir viendo qué pasaría si eligen trabajar con este método e incluso todo lo que puede detonar, ¿no? A largo plazo para la producción, ¿no? ¿Qué concepto se opone al cuerpo, ¿no? Pues el no cuerpo o lo inmaterial, tal vez lo espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, es también el ejercicio de la reflexión, de lo filosófico al momento de tanto contar como también desarrollar metáforas visuales, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues sí, todo esto lo vamos a estar revisando. Y y bueno, pues ya ahorita nos extendimos y pues mil disculpas porque pues mi niña ya, ahorita estuvo un poquito inquieta, pero pues ya, ahorita ya se durmió. Y pues les agradezco mucho su tiempo y estamos en contacto ya sea en el grupo de WhatsApp, en inbox y sí, ya sé que vayan eligiendo estructuras o dudas que tengan, ¿no? Y bueno, también con Alfredo se va a estar checando lo de la propuesta que se va a enviar para el metro, que tentativamente sería el tema de música. Y bueno, pues gracias y nos estamos viendo en la siguiente sesión, revisando estructuras. Gracias a ti, Hasta hasta luego. luego. Hasta Bye. luego. Bye. Sí, Evaristo, ¿andas ahí todavía?